No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. ¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quieren tener los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal. Pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas, y lo vamos a seguir haciendo. A finales del 2019, el Fideicomiso de Desarrollo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para la construcción del aeropuerto de Texcoco aún contaba en caja con $1,200 millones. Pese a la cancelación de esta obra del nuevo aeropuerto por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos $1,200 millones los había obtenido este grupo aeroportuario de la Ciudad de México a través de la emisión de bonos privados para financiar la construcción del nuevo aeropuerto. Y una vez que se cancelaron las obras, debía existir la obligación legal de destinar esos fondos a liquidar esos mismos bonos. Es decir, esos $1,200 millones debían servir para pagar la deuda adquirida con este grupo aeroportuario. Sin embargo, ese monto tuvo otro destino, fue desviado y sin justificación alguna para contribuir al financiamiento nada más y nada menos que del Tren Maya, otra obra emblemática del actual gobierno. Este doble desvío ha sido documentado por Aristegui, esta periodista que, tras exponer el uso irregular de las tarifas del uso aeroportuario que desembolsan los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, están cubriendo esta deuda de $4,200 millones más intereses que dejó la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Es decir, a través de ese impuesto que paga el usuario, que se llama TUA, hoy estos usuarios financian indirectamente la parte de las obras del Tren Maya, porque ese gasto se está poniendo para acabar la construcción de esta obra tan importante de ferrocarriles. Pese a que el destino legal de dichos recursos debería ser operar y dar mantenimiento y seguridad al aeropuerto capitalino, no para pagar la construcción del Tren Maya. Hacienda tomó los $1,200 millones de ese fideicomiso y los entregó para la construcción del Tren Maya. Y al momento de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, justamente Hacienda y Crédito Público decidió no absorber la deuda original de los $6,000 millones, argumentando que se trataba de una deuda privada y que fue contratada por inversionistas a través de bonos. El hecho es que la deuda continúa, el desvío de los fondos está a la vista y, como siempre, el usuario final es el que termina pagando. Estamos en Noticias por el Sol. Yo soy Edgar Cárdenas. Comenzamos.
Hugo Adolfo Caram Beltrán, exdirector de la Policía Judicial de Puebla, seguirá en prisión por el caso de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho Ribeiro, ocurrido en 2005, una vez que le fue negado un amparo contra la formal prisión. El auto de formal prisión en contra del exfuncionario en el sexenio de Mario Plutarco Marín Torres, exgobernador de Puebla, también preso por el mismo caso, fue obtenido por la Fiscalía General de la República en julio del año pasado. La defensa de Caram Beltrán presentó la solicitud de amparo en la primera semana de agosto de 2023, alegando que el acusado se le negó plantear una medida cautelar y fue enviado a prisión de manera directa. Caram Beltrán estuvo prófugo de la justicia durante aproximadamente 2 años y medio después de que a inicios de 2021 el gobierno federal reabrió el caso de Lidia Cacho, hasta que fue detenida el 13 de julio del año pasado en Boca del Río, Veracruz. La negativa de amparo a Caram Beltrán fue confirmada por la propia periodista Lidia Cacho al medio poblano Ambas Manos, en el que reveló que la próxima semana testificará en la Embajada de México en España en contra del exfuncionario estatal por orquestar su captura y tortura. Y en redes sociales circula un video donde un grupo de personas presuntamente integrantes de un cártel iban a bordo de motocicletas y se enfrentaron a elementos del 101 Batallón de Infantería en la Sierra de Chiapas. Los hechos se dieron durante el trayecto de estos, cuando al llegar al convoy militar empiezan a gritar: "Estamos grabando, vengan, tiren, estamos grabando". Durante el video se observan los elementos de Sedena armados con rifles de poder. Al escuchar la voz que los graban se quedan parados, pues los civiles les dicen que ellos son más de 100 y que solo están molestando a la gente del pueblo. Al final, en el video se observa cómo los integrantes del ejército mexicano se retiran del lugar. Ayer por la mañana, elementos militares intentaron entrar a la cabecera municipal y otras comunidades, por lo que pobladores los recibieron con piedras. Los militares, a su vez, respondieron lanzando gas lacrimógeno, y los pobladores de Chiapas han acusado al ejército mexicano de proteger al cártel Jalisco Nueva Generación. Ante ello, han encarado a los elementos de Sedena pidiéndoles que no se vendan, que ellos están para cuidar y proteger a la población y que dejen que el cártel de Jalisco se enfrente al de Sinaloa. Como resultado de la disputa entre el ejército y los pobladores, han resultado muchos heridos. Siguiendo con el tema de los enfrentamientos de Chiapas, un total de 20 familias tuvieron que huir de la zona de enfrentamientos, donde integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de Sinaloa luchan por el control de la zona y donde diario se reportan muertos. Las caravanas partieron el pasado fin de semana desde la comunidad de Comitán y poblaciones cercanas a la frontera con Guatemala, donde hace semanas se reportan constantes enfrentamientos, los cuales les han arrebatado prácticamente la tranquilidad. Ante la imposibilidad de defenderse y superioridad de la fuerza armamentística de los grupos de drogas, tuvieron que abandonar sus viviendas amenazados por sicarios que les impidieron permanecer en la zona, ante el riesgo de perder la vida. La gente tuvo que asegurar sus viviendas ante la imposibilidad de llevar sus pertenencias y el miedo a ser saqueados. Las calles y los centros públicos de estas comunidades lucen ahora vacíos, dando el aspecto de un pueblo fantasma. Siguiendo con la información de la delincuencia organizada, a través de su cuenta de X, Julián Levarón confirmó que 4 integrantes de la comunidad mormona asentada en Galeana, Chihuahua, fueron secuestrados por criminales en el municipio de Madera la madrugada de hoy. 2 integrantes de la comunidad ya fueron liberados, Christian Bruce y Shem Lamar, uno de ellos hermano justamente del activista Julián Levarón. Sin embargo, los otros 2 integrantes, Miguel Ángel Moreno y Manuel Horacio Ríos,
continúan privados de la libertad. Hasta ahora, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua no ha emitido ningún comentario. Ayer lunes, 21 soldados israelíes perdieron la vida en la Franja de Gaza tras ser atacados en el sur del territorio luego de derrumbarse sobre ellos 2 edificios con explosivos. Este hecho se vuelve el más mortal para las tropas israelíes desde el inicio de la ofensiva. El portador del ejército, Daniel Hagari, anunció que alrededor de las 4 de la tarde los terroristas dispararon un RPG contra un tanque que protegía a las fuerzas y al mismo tiempo se produjo la explosión de los edificios, y que se están investigando los hechos para ver si la explosión fue el resultado de las minas colocadas por las propias tropas. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso y hoy justamente estamos con el tema del día. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la narcocultura. ¿Qué tanto sabe usted de la narcocultura? Como las series, la música, los cantantes, la vestimenta y cómo todo esto va tomando un aspecto normal en nuestras vidas. E incluso lo vamos adaptando a manera de broma y justamente alabando a todos estos corridos que trata de la narcocultura. Como siempre está nuestra compañera Sofía y con ella vamos a platicar este tema tan importante que está infiltrándose en nuestra cultura de México. Sofía, ¿cómo ves esta narcocultura? ¿Hasta dónde ha llegado? Yo creo que este es un tema bastante serio, más ahora que pues el crimen organizado no es que sea de actualidad, es un tema que ha estado siempre, solo que ahora pues se ha estado normalizando todo lo que vienen siendo narcoseries, la vestimenta, los cantantes, quienes hacen pues cierta referencia a esta narcocultura, a esta cultura donde los narcotraficantes se les ve como líderes y como los personajes principales por todas las acciones que hacen,
que si bien nos lo venden como si fuera algo sumamente importante para el país, tristemente pues también tiene su lado negativo, como lo son la parte de las muertes, la parte de la guerra contra cárteles. Entonces todos esos problemas que se han ido normalizando y que como sociedad se han ido alabando, porque tristemente así sucede. Los jóvenes, los niños son los que pues tristemente terminan alabando este tipo de situaciones y a este tipo de series o cantantes. ¿Qué cultura puede ser esto? Y llamada así justamente narcocultura, cuando en realidad no edifica para nada a nuestros ciudadanos. ¿Cómo puede edificarte la historia en una canción que habla de que les cortan la cabeza, que toman a discreción bebidas embriagantes, que usan sustancias prohibidas de droga, y con tonos y estrofas musicales hacen que la población los repita, los escuche en sus casas, los ponga en sus fiestas, y entonces incluso disfrute de estas historias que se cuentan dentro de las canciones? Ahora hablando de canciones de narcotráfico, ¿cómo ha pasado esto? Que las mismas radiodifusoras están promoviendo entre nuestros habitantes este tipo de música que en verdad, cuando usted la escuche y cuando usted la escucha, no hay nada edificante ahí, Sofía. Yo creo que eso pues no nos hace mejor sociedad. Pues así es, tristemente pues son canciones en donde se habla sobre las historias que estos personajes han tenido. Tenemos muchísimas canciones que son dedicadas al Chapo Guzmán, por ejemplo, en donde se la alaba, se cuenta todo lo que él ha hecho, cómo ha logrado escapar, cómo logró esconderse. Entonces son cosas que pues a fin de cuentas hacen que los niños o que los jóvenes se interesen más por esta cultura. Y recordemos que pues en la parte norte del país es donde desde jóvenes o desde niños se les va enseñando y se les va inculcando para que al final sean pues atraídos hacia esos cárteles y Claro. puedan trabajar para ellos. Claro. Fíjate que tienes toda la razón. ¿Será que estos niños digan un día, yo quiero ser como el Chapo? Así como cuando, ahora los que somos viejitos decíamos alguna vez, yo quiero ser policía, quiero ser bombero. Ahora nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿será que ellos estén pensando convertirse en los nuevos líderes de cárteles del narcotráfico? Esto verdaderamente es espantoso, es verdaderamente preocupante, yo creo. Yo pues también opino que es algo que es bastante preocupante y que se debería de tomar como estudio, porque pues tenemos bastante normalizados las narcomantas, por ejemplo, estas mantas que se ponen en puentes o algo así de los cárteles, donde alegan y dejan mensajes para otros cárteles o para la misma sociedad de que tengan cuidado, de que no salgan o de que no sucedan ciertas situaciones. También pues tenemos bastantes corridos que son dedicados a estos narcos y que pues a fin de cuentas termina haciéndolos ver como si fueran grandes personas, como si fueran los líderes sí. Y pues te podría decir que esta cultura pues sí perjudica en parte a los jóvenes que se ven influenciados de manera negativa y que pues en parte terminan inspirados a crear algo así o a vender droga o a consumir esta droga. Entonces sí, hasta el portar un arma pues puede ser parte de esta narcocultura que tristemente no se ha podido frenar y que sigue día a día en nuestra sociedad y que en lugar de disminuir sigue creciendo más en redes sociales o en el día a día. Así es, fíjate, tú dijiste algo muy importante desde el principio. Esto no es tan nuevo, esto ya ha existido hace mucho tiempo. Yo quisiera dar un ejemplo rápido de lo que es, por ejemplo, que no tiene nada que ver con las drogas, pero yo recuerdo muy bien la historia de Robin Hood, este personaje que se revela en Inglaterra con
los feudos y con los ricos, con los que están oprimiendo al pueblo, y entonces él se convierte en un ladrón que le roba al reino para poderle dar a sus conciudadanos y poderlos repartir. Digo, esto a todas luces pues es un clásico y nos gusta y hemos disfrutado y todo el mundo sabe quién es Robin Hood y muchos quieren ser como Robin Hood, pero eso no le quita el hecho verdadero de que él era un ladrón, incluso también asesino, porque mataba soldados, ¿verdad?, para poderles dar a los que menos tenían. Y caso muy parecido en nuestra propia cultura de Chucho el Roto, ¿verdad?, aquel hombre que se dedicaba justamente a beneficiar a los más desestablecidos. Bueno, yo voy a esto. Hoy en día las tenemos aquí enfrente y son las narcoseries, estas series de 30 minutos, 40 minutos que atrapan al espectador y que cuentan las vidas, como esta muy famosa de Amado Carrillo, del Señor de los Cielos. Justamente la serie se llama El Señor de los Cielos, ¿verdad? Cómo el personaje se ha hecho tan héroe que la misma gente, después de que en algunas series desapareció, exigía que nuevamente regresara, porque pues era el personaje más importante, y cómo no disfrutaban, cómo estaban transcurriendo los capítulos sin este personaje. De ese tamaño es que ha llegado a ser tan importante que tú veas una narcoserie en donde el villano es la parte más importante y el mensaje que reciben los telespectadores. Vaya, qué negocio. Así es, y pues en la parte norte del país esta cultura ha estado más presente y donde más se puede notar, porque pues sí, es donde más casos suceden relacionados al narcotráfico, pero es una situación que abarca demasiados puntos. También tenemos la parte de las mismas abuelitas o abuelitos que son beneficiados por el narco, porque recordemos que en las zonas rurales donde ellos tienen siembra o donde cosechan ciertas drogas, el gobierno pues no pasa, y como no hay alguna autoridad que les pueda frenar estas mismas autoridades que llegan a ser narcotraficantes son quienes tienen y terminan beneficiando pues a esta sociedad. Entonces por eso ellos los engrandecen, los hacen ver como los héroes y los hacen ver como los buenos, porque pues sí, reciben una canasta de despensa al mes, no sé, una canasta de despensa a la semana, reciben juguetes para los niños. Entonces, por estas mismas situaciones en donde no hay un freno y donde no hay una autoridad que pueda frenar esta cultura, es que los viejitos en ciertas partes o la gente adulta, la gente mayor, se ve beneficiada y termina alabándolos. Fíjate que sin coartar la libre expresión en este país, yo pienso que la legislación ya debería de llegar a este sentido. No deberíamos permitir como sociedad que nuestros hijos vean este tipo de contenidos para que ellos aspiraran a eso, y creo que están contribuyendo a eso. Creo que sí, jóvenes se visten, se comportan y llegan a ingresar a los ejércitos del narcotráfico por estas cuestiones. En fin, es un problema que estamos conviviendo con él, y hasta entonces la legislación no le entre de lleno y con responsabilidad, creo que seguiremos viviendo al margen. Pues esto fue el tema. Gracias, Sofi. Continuamos, no le cambien, regresamos en un momento más. Las noticias por el sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. El 43% de la población de 18 años y más de la ciudad de Mérida, que gobernó el actual aspirante del PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Yucatán, Renán Barrera, percibió que las autoridades no fueron efectivas para resolver los problemas más importantes de su ciudad. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana,
correspondiente al cuarto trimestre del 2023, el 53.7% consideró que el gobierno de su ciudad fue muy o algo efectivo para resolver los problemas más importantes. Es decir, el 47.7% no lo percibió así. Contrario al discurso oficialista que aquella entidad, Mérida, se ubica lejos de entre las ciudades con mayor percepción de eficacia de sus autoridades, como lo fueron Nuevo León con 67.6%, Apodaca con 57.4% y Piedras Negras con 54.0%. De julio a diciembre del 2023, el 25.1% de los hogares en Mérida tuvo algún integrante que fue víctima de al menos un delito de robo total o parcial de vehículo, de robo en casa habitación, de robo o asalto en calle o en transporte público y robo en forma distinta a las anteriores o extorsión. Además, en la llamada Ciudad Blanca, el 25.1% de la población de 18 años o más declaró haber sufrido al menos un acto de corrupción por parte del personal de alguna autoridad de seguridad pública. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, debido a la falta de recursos por el recorte presupuestal de 2024, tiene en suspensión programas de capacitación y educación. Como ya se lo hemos informado en anteriores emisiones, el IEPAC va a solicitar al Poder Ejecutivo Estatal el aumento de presupuesto, pues con el aprobado no se pueden llevar a cabo diversas actividades. El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Moisés Bates Aguilar, declaró que de no aprobarse el aumento de los que pagarán serán los proveedores.
Incluso de conseguirse el aumento, aún así habrán proveedores a los que no se les podrá pagar, como el Instituto Nacional Electoral. El IEPAC, para concluir todo el año 2024, necesita como mínimo la cantidad de 493.163.590 pesos. Entre los programas que se encuentran sin presupuesto están el Programa de Servicio Profesional Electoral, el Programa de Igualdad de Género y No Discriminación, entre otros más. Bates Aguilar informó que será en esta semana cuando se entregue la solicitud y la documentación correspondiente para que el gobierno del estado apruebe el aumento de casos. El día de ayer les informamos acerca de las denuncias hacia la financiera Fast Car Solutions, pues ayer mismo se confirmó que un funcionario perteneciente a la Fiscalía General del Estado fue cesado de sus labores al comprobarse que trabajaba para dicha empresa. Este sujeto, además de desempeñarse como funcionario de la Fiscalía, también fungió como representante legal de la financiera. Una mujer de 25 años fue trasladada al hospital luego de recibir un impacto de bala en su domicilio. Los hechos se dieron en la calle 29B entre 118 y 120 en Ciudad Cauquel. Según la primera versión, la mujer llegó a su domicilio alrededor de las 6 de la mañana, luego de ir a divertirse con amigas. Ahí la esperaba su pareja para reclamarle su ausencia a dormir. Durante la discusión, llegaron a las agresiones. El sujeto sacó un arma de fuego y le disparó. Valeria L. fue trasladada al hospital y su estado de salud se reporta como grave. Elementos de la Policía Estatal de Investigación continúan con la recolección de evidencias para esclarecer el hecho. El sujeto de 25 años fue detenido. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Alexis Huicap, que es nuestro reportero en la periferia y algunos municipios de Mérida. Él va a contarnos sus puntos de vista en cuanto a este incidente tan desagradable que ha sido ya circulado en las redes sociales, incluso de una mujer que llega a su domicilio y ante el reclamo de su pareja por no haber dormido y pernoctado en el domicilio porque llegó muy tempranito, pues fue agredida y herida gravemente. Alexis, cuéntanos, ¿cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de la Radio del Sol. Pues te puedo comentar de que hoy alrededor de las 6 de la mañana, sobre la calle 19B por 118 y 120 de Ciudad Cauquel, pues se registró un fuerte movimiento por parte de policías estatales, la Policía de Investigación, la Fiscalía también incluso participó, luego de que vecinos reportaron a los números de emergencia la presencia de una mujer con lesión por arma de fuego. ¡Qué barbaridad! Te puedo comentar de que al lugar cuando llegaron las autoridades, pues se entrevistaron con una mujer de aproximadamente 25 años, de nombre Valeria L.A., que pues se quejaba de un dolor causado por un proyectil, lo que resultó que la mujer fuera trasladada de urgencias a un hospital, sin señalar en qué hospital directamente fue trasladada, mientras su agresor, su propio novio, de 25 años, pues quedó en calidad de detenido en lo que vienen las investigaciones correspondientes. Bueno, te puedo mencionar que este problema se da luego de que el novio, quien vive con esta muchacha en una casa de renta, pues no llegó a dormir. La mujer llegó aproximadamente como a las 6 de la mañana a bordo de un vehículo. ¡Qué barbaridad! La gente dice que puede ser algún servicio de taxi de plataforma. La mujer se baja, el novio lo esperaba incluso despierto, comienza la discusión y de allá en un momento dado pues alguien sacó un arma hechiza, es una pistola hechiza, son de esas que son así como que fabricadas de calibre 22, por lo que se escapa. No presuntamente dijeron de que lo hizo con alguna intención, pero la arma se detonó al parecer y le disparó a la mujer. ¡Qué increíble! Es decir, los vecinos de alguna manera se dieron cuenta que
como que no fue la intención directa de la agresión, sino simplemente se accionó el arma, pero el tipo sacó el arma seguramente amenazándola, ¿no? No, claro, sí, eso pasó a las 6 de la mañana. Vecinos no vieron nada de la discusión, pero escucharon la detonación, por lo que al salir pues vieron a la mujer y a las personas gritando más que nada. Así por es. Lo que ellos deciden llamar al 911. Y te puedo comentar que cuando llegamos nosotros a hacer una transmisión en vivo a través de nuestra página, pues nos comentaron a señalar vecinos de que se había tratado de una mujer de la tercera edad que se encontraba en una silla de ruedas. Y también surgió una versión de que había sido con un rifle de copitas, de esos que le dicen diablos. Así es. Entonces, pero ya después, al paso de los minutos, ya nos confirman las autoridades de que se trata de una mujer de 25 años, quien fue agredida por su novio con un arma de fuego. Muchas gracias, Alexis. Ya lo sabe usted, querido auditorio, esta es la verdadera historia, con nuestros reporteros verdaderamente con la verdad, como Alexis. Gracias, Alexis, por tu reporte, estamos al pendiente. Gracias. Esperemos que este tipo de historias no se repitan más en la ciudad, pero bueno, usted sabe cómo siguen ocurriendo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes igual. Con una herida en la cabeza, terminó un bebedor consuetudinario y luego de aventarse contra una camioneta en movimiento en calles de la colonia Emiliano Zapata Sur. Los hechos se dieron ayer lunes cerca de las 4 de la tarde cuando un sujeto identificado como Abraham de 27 años caminaba por la avenida 86 de la colonia Emiliano Zapata Sur, pero al llegar a la esquina se arrojó al paso de una camioneta que circulaba por ahí. El guiador de la camioneta no tuvo tiempo de frenar y lo atropelló. Por el golpe, el sujeto terminó por caer al pavimento donde sufrió una gran herida en la cabeza. El conductor de la camioneta, que se detuvo metros adelante, llamó a los números de emergencia y a su aseguradora. Al sitio llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos que atendieron al lesionado, quien necesitaba ser trasladado a un hospital. Sin embargo, el sujeto se negó a ser trasladado y pedía dinero para su recuperación. Al no obtener nada, se retiró del lugar quitándose los vendajes que los socorristas le habían colocado. El guiador se quedó en el lugar junto a su aseguradora y platicó con los familiares del lesionado para tratar de llegar a un acuerdo, a pesar de que él no fue responsable de este hecho. Estas son las noticias por el sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además puede encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Sol Yucatán. Hace 3 años, Alfredo Fernández Arceo se presentaba como la gran esperanza de Valladolid para terminar con la obra de corrupción, pobreza, abandono, rezago y malos gobiernos morenistas. Sin embargo, a poco más de 28 meses de su gobierno, es todo lo contrario. Está catalogado por los propios habitantes como uno de los alcaldes más corruptos en la historia de las 4 veces heroica ciudad de Valladolid. El maestro Alfredo Fernández, como se le conoce, llegaba respaldado por el magisterio, empresarios y los grupos de artesanos. Fue postulado por el PAN y Nueva Alianza, lo que generó que pudiera terminar con 6 años de gobierno morenista. Hoy son los propios empresarios y artesanos quienes lo acusan de actos de corrupción y de ser uno de los peores gobernantes debido a que los negocios considerados como giros negros se han multiplicado durante su administración, así como de encabezar una red de extorsión a empresarios que intentan establecerse en la Sultana del Oriente. De acuerdo con las investigaciones de Sol Yucatán, Fernández Arceo estaría desviando millonarios recursos del ayuntamiento que encabeza a su
su consorcio educativo, es decir, al Centro Universitario de Valladolid, que dirige Yamili Angélica Arceo Vivas y del cual Fernández Arceo fue rector desde su fundación. Uno de los principales operadores es Mario Arce, director del Desarrollo Social, la dependencia que maneja el mayor presupuesto de la administración municipal. El mar de Tzilam de Bravo tiene uno de los contaminantes más dañinos del planeta dentro de sus aguas, es decir, las llantas de los autos. Esta acción se ha vuelto una mala costumbre entre los marinos de la zona. Su función es para que las embarcaciones no se dañen al momento de golpear con las rocas o inclusive para utilizarlos como un tipo de ancla, y de esta forma al atorarse entre las piedras, la embarcación se queda sujeta gracias al neumático. Sin embargo, poco se dice sobre el nivel de contaminación con microplásticos que le están causando a este puerto. Según un estudio de 2017 de Peter Jan Cole de la Universidad Abierta de los Países Bajos y publicado en el International Journal of Environment Research and Public Health, informa que los neumáticos representan hasta un 10% del total de microplásticos presentes en los mares del mundo. Teniendo en consideración este dato, es importante señalar la presencia de llantas que se encuentra al borde de los muelles que construyen los mismos pescadores de Tzilam de Bravo, e inclusive algunos neumáticos se encuentran sumergidos en el agua, los cuales desprenden microplásticos y contaminan el hábitat de los peces de la zona, que constituye la principal fuente de ingresos de los habitantes de la comunidad, quienes venden estos productos a las congeladoras para su traslado a otros municipios. Ante dicha situación, ninguna autoridad se ha hecho consciente, aun cuando es evidente la cantidad de puertos a lo largo de la costa yucateca que utilizan estos neumáticos de caucho de diferentes tamaños para amortiguar los golpes en sus embarcaciones, sin tener en consideración el daño que le están causando al medio ambiente. Otro hecho relevante a destacar del puerto de Tzilam de Bravo es la presencia de todo tipo de basura como cristales y plásticos que se encuentran en las cercanías del mar y que por la fuerza del viento terminan su recorrido en las aguas de dicha playa. Luego de terminar las fiestas taurinas en el municipio de Tizimín, los palenqueros procedieron desde el día domingo a retirar la construcción de cada uno de los palcos que formaron parte de la monumental Plaza de Toros de la ciudad de Los Reyes. Alfredo Peck Wo, de 62 años de edad, se encontraba en el segundo piso del palco desarmado y por un descuido perdió el equilibrio cayendo de una altura aproximada de 3 metros. Sus compañeros llegaron a auxiliarlo, mientras elementos policíacos solicitaron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja. Don Alfredo fue valorado, indicándose que sufrió probables fracturas de costilla, por lo que fue puesto en una camilla y trasladado a la clínica del Seguro Social para recibir las atenciones médicas necesarias. Una pareja de esposos que circulaban ebrios a bordo de una motocicleta terminaron lesionados tras caer de un puente de 6 metros. Los hechos se dieron ayer lunes alrededor de las 8 de la noche, cuando los esposos circulaban en total estado de ebriedad a bordo de una motocicleta con destino al municipio de Quimbilá. Al subir por el puente de la vía Quimbilá-Citilcum y por su estado etílico, perdieron el control de la motocicleta y terminaron estrellándose contra la valla de contención. Por fortuna, salieron proyectados a la parte del desnivel de la base del puente, por lo que cayeron rodando desde una altura de 6 metros, mientras que la moto quedó atorada en la parte alta del puente. Testigos llamaron a los números de emergencia, quienes valoraron a los lesionados, quienes por fortuna solo resultaron con hematomas sin golpes que pongan en riesgo su vida.
elementos de la Policía Ecológica del Puerto de Progreso levantaron el cuerpo sin vida de un ocelote que fue atropellado en la carretera federal Mérida-Progreso, y las personas que transitaban por esta vía informaron a los números de emergencia que se presentaron al lugar y encontraron a esta especie de felino muerto que minutos antes había sido atropellado por un vehículo, cuando el felino intentó cruzar la carretera. El ejemplar fue embolsado y trasladado a un lugar especial para su entierro. El ocelote es una especie enlistada como un animal en peligro de extinción de acuerdo a la norma oficial mexicana. Este felino es el más pequeño de la especie de manchas y puede medir de 70 a 100 centímetros de largo, con un peso de 11 a 16 kilogramos. La Policía Ecológica, a través de sus redes sociales, exhortó a la población a reportar cualquier avistamiento de estos animales silvestres en zonas de riesgo para buscar evitar que sufran daños. Pues hasta aquí llegamos. ¿Qué cree? Ya casi son las 5 y usted ya está informado. Sofía, muchas gracias. Nada, un gusto estar acá un día más. Recuerde, el sol sale todos los días. Por favor, sea como el sol. Siempre el mismo, pero nuevo a cada amanecer. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima.